Hola, muy bienvenidos sean todos una vez más. Aquí estamos para grabar un nuevo mensaje para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, esperando que sea de bendición para las personas que lo van a escuchar y invitarles a que lo compartan con otras personas. Esta vez vamos a traer un mensaje muy importante respecto a la salvación del hombre y vamos a empezar el tema leyendo en San Juan capítulo 12, verso 24 y 25, que dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amén. Este es el mensaje que vamos a llevar en este día respecto a el amor a la vida propia. ¿Qué nos pide el Señor Jesús? Dice que el que ama su vida la va a perder, pero que el que pierde su vida la hallará. Ahora, aquí surge un conflicto de intereses con consecuencias eternas, porque tenemos dos opciones. Una es hacer lo que yo quiero, pero mi vida se va a perder. Y otra es hacer lo que el Señor quiere, pero con la garantía de una salvación eterna. Y en base a esto es que vamos a seguir desarrollando el tema. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 9, verso 23 y 24, que dice de la siguiente manera: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquí ratifica nuevamente el Señor en este pasaje de que hay dos opciones: o usted vive para sí mismo, o le entrega su vida al Señor para agradarle a Él, y Él le ofrece vida eterna. Aquí está hablando sobre el amor de la vida, el amor a la vida o el amor a sí mismo. Ahora, el Señor nunca nos pide nada que Él mismo no haya hecho por nosotros. Y quiero que entienda esto. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, que dice de la siguiente manera. Escuche esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo se despojó de su gloria, de su grandeza, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se entregó. Por ende, cualquier persona que quiera seguirle no puede venir con una actitud distinta, de entrega a aquel que amó y se entregó a sí mismo por él. Dice, aquí vemos una clara expresión del negarse a sí mismo. Aquí la palabra nos invita a tener este mismo sentimiento del Señor, de negarse a sí mismo. En el ser humano existen muchos sentimientos y deseos
ligados a la carne, a la vida y al pecado. Por ejemplo, vamos a leer primera de Juan 2, verso 16, que dice de la siguiente manera. Escuche esto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí vemos que la palabra nos habla sobre lo que existe en este mundo fuera de Dios, que es vanidad, deseo, pecado, las cuales cosas no proceden de Dios. Y aquí vemos unos tipos de ellos. Dice que los deseos de la carne y de los ojos están en esta área, se encuentran los vicios. Principalmente existen algunos que vamos a enfocarlos bíblicamente, que se encuentran en el libro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, del 19 al 21. Dice de la siguiente manera, preste atención. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos un montón de cosas que se encuentran en el ser humano, las cuales no van con respecto al carácter de Dios ni a la voluntad de Dios, sino que son los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Entonces aquí es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Si usted quiere amar su vida, y el amar la vida conlleva a todas estas cosas, entonces perderá su vida. Mas si usted por el Señor Jesucristo renuncia a esto y le permite a Él vivir a través de usted una nueva vida en Cristo, como dice la palabra, entonces para vida eterna la guarda. Entonces decíamos que estos eran los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Pero también hay algunos otros dentro del ser humano, los cuales son, que habla de la vanagloria de la vida. En ellos se encuentra el ego, el orgullo, la mentira o falsedad, que esa mentira o falsedad es querer ser alguien o aparentar ser alguien. La codicia. Todo este deseo no provienen de Dios, sino de la vida del ser humano mismo, queriendo a sí mismo recibir gloria. Por eso dice la vanagloria de la vida. Dice, todas estas cosas están en la naturaleza humana y el hombre es llamado a renunciar y arrepentirse de ellas. Pero el ser humano no puede por sí mismo dejar esto, ya que es parte de su naturaleza.
aunque el ser humano quisiese en sus propias fuerzas dejar estas cosas, le es imposible. Y por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 7, verso 24 de la siguiente manera. Dice el apóstol así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí vemos que el ser humano tiene un conflicto, porque los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de los cielos. Pero el apóstol dice que él no hace el bien que quiere, sino el mal que no, por el pecado que mora en él, porque este cuerpo humano y esta naturaleza caída está viciada al pecado. Y Dios, sabiendo estas cosas, provee un sacrificio, el cual es Jesucristo mismo. Por eso ahí mismo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él pregunta, ¿quién? Y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay consecuencias terribles para andar en pos de esto, de los deseos de la vida, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Ahí mismo en Romanos 6, el verso 23 dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios sabe que la paga del pecado de los que practican tales cosas es la muerte, pero no solo la muerte física, sino la muerte eterna. ¿Por qué se da la muerte eterna? ¿Por qué se va el juicio eterno? Bueno, porque si el ser humano en vida ama y desea el desenfreno, vivir en el pecado, alejado de Dios, no quiere nada con Dios, no quiere nada con la santidad, no quiere nada con la ley de Dios, ni con los mandatos de Dios, ni con la justicia de Dios, ni con el sacrificio que Dios proveyó para él. No quiere adorar a Dios, sino que quiere adorarse a sí mismo. Entonces, ¿qué irá a hacer al cielo? A un lugar en la eternidad al cual rechazó durante la vida. Entonces dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Aquí vemos la necesidad de un Salvador. Pero ¿qué ha hecho el ser humano? Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 53. Versos 6 y 7 dice de la siguiente manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por eso dijo Pilato: a mí no me hablas, yo que tengo poder para soltarte. Pero ya estaba escrito de que él no iba a defenderse a sí mismo por amor a usted y por amor a mí, para redimirnos de esta maldición del pecado a una nueva vida en Cristo. Leemos ahí mismo, aquí vimos que este es el gran amor de Dios por el ser humano, el cual cargó en Jesucristo el pecado nuestro. Y dice ahí mismo en el 53, en el verso 10 en adelante: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje o descendencia
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Por eso dice que Jesús oró por los transgresores, porque dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen, pero también llevando el pecado de nosotros. Vemos en San Juan capítulo 3, el versículo más conocido de la palabra, el cual refleja en sí mismo el amor de Dios para el ser humano, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el regalo de Dios para el ser humano. Pero vemos la actitud del ser humano para con Dios, y ahí mismo dice en el verso 19, preste atención a esta cita que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí vemos que muchos no están dispuestos a renunciar a su estilo de vida. Ellos aman estas cosas. Por eso dice allá en Romanos, no solo hacen lo malo, sino que se agradan con los que lo practican. Vamos a leer una cita en Gálatas 6:8. Que dice de la siguiente manera. Preste mucha atención. Escuche esta palabra. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Corrupción quiere decir muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ese es el regalo de Dios para el ser humano. Esta vida es momentánea, es pasajera. Dice que la vida del hombre es como la nieblina, está y al momento se va. Mira hoy en día cuánta gente, un día sano, otro día agarra este virus y muere. O miren la gente cómo muere en accidentes de tránsito trágicamente. En la mañana están, pero ya en la noche se fueron. Así es la vida del hombre, como una vela que tiene una llama pequeña, pero en cualquier momento se apaga. Y usted está sembrando para su carne o para el espíritu. Pues si siembra para la carne, segará muerte, segará corrupción. Mas si ciega para el espíritu, recibirá vida eterna. Entonces dice que haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo. Por eso dice el Señor, nadie puede venir, el que quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Desea usted vida eterna o desea vivir una vida en pos de sí mismo? ¿Sabe? Yo le voy a decir algo. El ser humano en su propia naturaleza le es imposible liberarse de las ligaduras del pecado. Pero si usted le pide al Señor Jesucristo que entre a su vida, a su corazón, Él sí puede vencer todas esas áreas de nuestra vida, las cuales muchas veces son difíciles de dejar por nosotros mismos. Porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Vamos a leer una última cita en Romanos capítulo 13, del verso 2 en adelante. Preste atención lo que dice. La noche está avanzada
y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, amonestándonos, no en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte, mas el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo siempre digo que el pecado es como una caja de regalo que está adornada muy linda, inclusive le ponen un moño y todo el mundo desea abrir este regalo. Así es el pecado, es codiciable a la carne. Pero una vez que va y lo abre, está vacía por dentro y no hay nada. Por eso dice la vanagloria de la vida, porque es vanidad. Y porque el mundo y sus deleites pasan. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que bebiera de esta agua va a volver a tener sed. Pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Sabe? Si usted le abre su corazón a Jesucristo, si usted sabe que usted está viviendo no como a Dios le agrada, sino está viviendo para sí mismo, usted puede hacer esta oración en este momento para que el Señor cambie su destino. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces voy a hacer esta invitación para todas las personas que nunca han aceptado al Señor y no saben cómo y desean cambiar su estilo de vida. Usted va a decir de la siguiente manera: Señor Jesús, yo reconozco en esta hora que vivo perdidamente en pecado, pero no puedo dejarlo. Pero yo te pido que tú, Señor, entres a mi corazón. Yo te acepto como mi Salvador, como mi Rey, como mi Señor. Perdona todos mis pecados. Yo creo que tú resucitaste de los muertos y ahora estás a la diestra de Dios, intercediendo por mí. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Entra a mi corazón y ayúdame a seguirte. Amén y amén. ¿Sabe? La vida cristiana es imposible vivirla sin Cristo. Si Jesús no está en su corazón, entonces usted no tiene una vida cristiana, solo tiene una religión. Pero si usted hizo esta oración, Jesucristo entró y Él le va a ayudar cada día. Dice un versículo: como tus días serán tus fuerzas. Es necesario ir delante de Dios todos los días y decirle: Señor, ayúdame, quiero hacer tu voluntad, y renunciar a sí mismo. Bueno, hasta aquí el mensaje, espero que haya sido de bendición, compártalo. Dios les bendiga y nos vamos a ver en una próxima enseñanza, si el Señor así lo tiene a bien. Amén. Dios me les bendiga a todos.